Hemos visto que una onda, que la ecuación de una onda es una ecuación en general de la posición y del tiempo, ¿vale? Nos vamos a centrar en lo que son las ondas armónicas. Cuando hablamos del oscilador, cuando comentábamos algo del oscilador, decíamos que las ondas armónicas son especialmente importantes porque tanto las ondas sonoras como las ondas electromagnéticas son armónicas. Y armónicas significa que se pueden describir mediante una función seno-coseno, es decir, mediante una función sinusoidal, una función armónica, ¿vale? Por tanto, si quiero escribir una ecuación de una onda armónica, podríamos imaginar como ecuación posible vamos a suponer, con respecto al sistema de referencia centrado en la propia onda, ¿de acuerdo? Pues vendría a ser algo así como una función de tipo A seno, y bueno, vamos a introducir una constante K. Ojo, esta constante K no es ni tiene nada que ver con la constante elástica, del medio, ¿de acuerdo? No es la constante elástica. Ya veremos lo que es esta constante K que estamos introduciendo aquí. Bien, si yo elijo como posible función de onda esta que tenemos aquí, tipo A seno o bien tipo A coseno, recordad que da exactamente lo mismo seno que coseno, ¿vale? Y viendo que el otro día, pues veíamos que para el sistema de referencia de la propia onda x' lo podríamos representar como x más menos vt en función de signo negativo si se propagaba en sentido positivo a las x, o signo positivo más vt si se propagaba hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Podemos entonces finalmente pensar que la ecuación de una onda armónica va a ser una ecuación de este estilo. Es decir, una ecuación de este estilo, ¿vale?, representaría lo que podría ser una onda armónica, que luego vamos a desarrollar un poquito más esta función que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En esta función I, esa constante I, en realidad la podríamos, o la deberíamos incluso representar de otra manera, es decir, I es la propiedad perturbada, ¿de acuerdo? Por tanto, I representaría lo que llamaríamos la propiedad perturbada. Por ejemplo, es típico escribir I porque si hablamos de las ondas, por ejemplo, en una cuerda, que se transmite en una cuerda, pues es la altura, la propiedad perturbada, ¿de acuerdo? Pero no es esto lo común. Es decir, lo común es representar esa función en lugar de I, pues por ejemplo, como phi. Es decir, solemos representar phi de x, indicando con esto que es una función cualquiera, una función de onda, ¿vale? Bien, A, en este caso, es una vieja conocida, ya lo sabemos lo que es, ¿no? Sería la amplitud. Y fijaos que algo que comentábamos cuando hablamos del oscilador armónico es que un oscilador armónico produce ondas armónicas, ¿de acuerdo? Y por tanto, si un oscilador oscila con una amplitud A, pongamos por caso, si yo muevo una cuerda en un extremo, estoy produciendo, digamos, oscilaciones que se apartan de la posición de equilibrio, pues una amplitud A, ¿de acuerdo? Y esa amplitud A es la que se transmite en la onda. Por tanto, esta amplitud de la onda es la misma, al principio, por lo menos, al principio de la propagación, es la misma que la del oscilador. Luego ya hablaremos un poquito más adelante de qué ocurre con esa amplitud, pues si el medio es conservativo, si el medio es disipativo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero en principio esa amplitud es la que origina el oscilador armónico en su oscilación. El oscilador que genera esa onda armónica, ¿vale? Y los demás parámetros, como veis, x es la dirección de propagación, hemos elegido x como dirección de propagación, ¿de acuerdo? Insisto, cuidado. Puede ser x, como puede ser y o puede ser z, es decir, es cualquier dirección de propagación, ¿de acuerdo? Escribimos en nuestro caso, por conveniencia, simplemente x. Y v, como decíamos, es la velocidad de propagación de la onda, ¿de acuerdo? Sería la velocidad de propagación de la onda. Por tanto, nuestra función va a ser una función de este tipo. I de x igual a seno de una constante k, que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo?
por x más menos v por t. La importancia de las funciones armónicas es que incluso algunas funciones realmente complejas, algunas ondas que pueden parecer muy complejas, por ejemplo, ciertas notas de un instrumento musical, que no necesariamente son puras, se pueden descomponer como una suma o como una superposición de distintos armónicos. Esto es lo que se llaman las series de Fourier, ¿de acuerdo? Es decir, el análisis de Fourier significa en que cualquier función, por compleja que parezca, se puede descomponer como un sumatorio o como una integral de determinadas funciones que son armónicas, ¿vale? Por tanto, el análisis de las ondas armónicas es fundamental y es en lo que nosotros nos vamos a centrar precisamente en esta unidad, es decir, hablar de las ondas armónicas y de cuáles son los parámetros característicos de una onda armónica. Analicemos ahora cuáles son los parámetros más importantes en una onda armónica, ¿de acuerdo? Hemos visto antes, en una primera aproximación, cuál va a ser la ecuación de una onda armónica. En esa ecuación se esconden una serie de parámetros que vamos a ver, es decir, ahí implícitos dentro de la información de la ecuación de una onda aparecerán una serie de parámetros. Quizás el parámetro principal que define una onda es lo que llamamos su longitud, la longitud de onda, ¿de acuerdo? A partir de ahora, la longitud de onda, representada o simbolizada con la letra lambda, es exactamente la distancia que hay entre dos puntos consecutivos que oscilan o que se encuentran en idéntico estado de oscilación o de perturbación, ¿de acuerdo? Dos puntos consecutivos que se encuentran en el mismo estado de perturbación, ya sea, por ejemplo, un máximo o ya sea un mínimo. Fijaos que en esta gráfica hemos representado, digamos, lo que sería la función de onda, en este caso, y frente a la distancia importante, es decir, la longitud de onda es una magnitud que es una distancia y por tanto sus unidades son unidades de distancia, metros, centímetros, lo que sea. Por tanto, esta longitud de onda es la distancia, por ejemplo, entre dos máximos consecutivos o entre dos mínimos consecutivos, ¿de acuerdo? Esta es, por tanto, la principal característica de las ondas armónicas, su longitud de onda lambda. La segunda característica, el periodo, ¿de acuerdo? Fijaos que, al fin y al cabo, una onda armónica es el avance de la perturbación producido por un oscilador armónico. En el oscilador armónico ya habíamos introducido la magnitud conocida como el periodo, que es el tiempo que tarda en repetirse un estado de oscilación. Bien, en este caso en una onda armónica exactamente igual. Daos cuenta que cuando se propaga una onda armónica, cualquier punto, imaginad la cuerda, ¿de acuerdo? Cualquier punto de la cuerda, a medida que la onda avanza, cualquier punto de la cuerda está efectuando oscilaciones, ¿de acuerdo? Pues si nos fijamos en un único punto del medio o de la cuerda y le hacemos una especie de vídeo, veremos que ese punto oscila. Bueno, pues el tiempo que tarda en repetir el mismo estado de perturbación o de oscilación es lo que llamaríamos el periodo. He subrayado aquí lo que es importante, ¿de acuerdo? El periodo es, primero, un tiempo, por tanto se mide en segundos, ¿de acuerdo? En el sistema internacional, y es el tiempo que tarda un mismo punto del medio, eso es lo que he subrayado, es un mismo punto del medio, en repetir el mismo estado de perturbación. Fijaos que la gráfica pudiera parecer que el periodo es lo mismo que la longitud de onda, cuidado, no. Daos cuenta que aquí en este eje, antes hemos representado la distancia entre dos puntos del medio, y aquí estamos refiriéndonos a una foto de un único punto del medio, de la oscilación de un único punto del medio. Por tanto, esta gráfica representa, en función del tiempo, la oscilación de ese punto del medio. Y, por ejemplo, la distancia entre dos máximos, o entre dos mínimos, o entre dos puntos cualesquiera que estén en idéntico estado de perturbación, la distancia no, el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo entre dos puntos que estén en idéntico estado de perturbación, ese tiempo es lo que caracterizamos como periodo, ¿de acuerdo? El tercer parámetro es la frecuencia, ¿de acuerdo? La frecuencia, esto es exactamente igual que en el caso del oscilador armónico. Estamos hablando de ondas que se propagan, de ondas armónicas. Pero en esas ondas hemos dicho que cada punto, digamos, es perturbado y por tanto oscila. Cada punto se comporta como un oscilador, cada punto del medio, ¿de acuerdo? En consecuencia, la frecuencia definida para una onda armónica es la misma que hablábamos de la frecuencia definida para un oscilador armónico. Es decir, el número de veces que un punto repite idéntico estado de perturbación o de oscilación por unidad de tiempo, ¿vale? El número de veces. Y ese número de veces
recordad que la frecuencia pues, es la inversa del periodo. Si el periodo es el tiempo que tarda en repetirse un estado de oscilación, la frecuencia sería la inversa del periodo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordemos que la relación entre las dos magnitudes que acabamos de definir, frecuencia y periodo, es esta que tenemos aquí. Vamos a ver que en las ondas armónicas, al igual que hacíamos, ¿os acordáis que en el oscilador armónico, en la ecuación del oscilador, poníamos que era una ecuación del tipo, pues por ejemplo, a coseno de omega t? Y utilizamos, más que la frecuencia, aparecía en la propia ecuación del oscilador lo que llamamos la frecuencia angular. Recordad que la relación entre la frecuencia angular y lo que llamamos como frecuencia f es simplemente que la frecuencia angular es 2pi veces la frecuencia f. ¿De acuerdo? Es decir, esto es exactamente igual que veíamos para el caso del oscilador armónico. O, si lo preferís, omega es 2pi veces, o 2pi partido del periodo. ¿De acuerdo? Estas dos relaciones, pues recordadlas porque son relaciones que son fundamentales, ¿de acuerdo? A la hora sobre todo de poder interpretar adecuadamente la ecuación de una onda, donde aparecerá el término omega, pues ya sabemos que en ese término omega va a estar ahí implícito tanto la frecuencia como lo que sería el periodo de esa onda, ¿de acuerdo? En cuanto veamos, por tanto, en una ecuación de ondas algo referido a omega, ya sabemos que esa magnitud es temporal, está referida al periodo y está referida, por tanto, a la frecuencia f. Bien, y si la longitud de onda es una característica muy importante, al igual obviamente que la frecuencia de dicha onda, el otro parámetro que quizás define fundamentalmente una onda es su velocidad de propagación, ¿de acuerdo? La velocidad de propagación de una onda. Fijaos que a partir de lo que hemos definido como longitud de onda y como periodo, podemos hablar de lo que es la velocidad de propagación de una onda. Observemos, por ejemplo, una onda en el cual en un instante determinado estos puntos A y B, separados por una longitud de onda, están en idéntico estado de oscilación, los dos puntos A y B. A medida que la onda se propaga, estos dos puntos pasarán justo al cabo de medio periodo, estarán en, digamos, el estado de oscilación que vamos a llamar A' y B', ¿de acuerdo? Es decir, en lugar de estar en máximos, estarán en mínimo. Pero al cabo de un periodo completo volverán a estar otra vez en máximo. Ahora bien, mientras este punto A ha oscilado de A a' y vuelta a A, el punto B ha efectuado exactamente esa misma oscilación. Por tanto, la onda se ha propagado hacia la derecha, de modo que ha recorrido una distancia equivalente a una longitud de onda en un periodo o en un tiempo igual al periodo. De ahí que podamos definir, por tanto, la velocidad de propagación v como la relación entre la longitud de onda y el periodo t, puesto que la onda ha recorrido una distancia equivalente a lambda, a la longitud de onda, en un tiempo equivalente al periodo. Es decir, que la velocidad, por tanto, y esta relación marcadla como relación fundamental, ¿de acuerdo? En ondas armónicas, la velocidad de propagación sería la relación entre la longitud de onda y el periodo, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, dado que la inversa del periodo es la frecuencia, tenemos por tanto una relación también muy interesante, y es que la velocidad de propagación de cualquier onda es el producto de su longitud de onda por la frecuencia, ¿de acuerdo? Ya sea lambda partido del periodo o ya sea lambda por la frecuencia. Recordad que las unidades de velocidad de propagación obviamente son las de cualquier velocidad, es decir, metros por segundo en el sistema internacional. Importante, no debemos confundir lo que es la velocidad de propagación v de la onda, ¿de acuerdo? Que es una característica de la onda, con lo que sería la velocidad de oscilación, por ejemplo, de este punto A o bien del punto B, ¿de acuerdo? Es decir, la velocidad de oscilación de un punto, esto tendríamos que recurrir a lo que era el movimiento armónico simple, ¿os acordáis, no? El oscilador armónico. Es decir, no confundir con la velocidad de oscilación, porque la velocidad de oscilación de un punto del medio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la velocidad de oscilación de este punto A, según está oscilando, sería simplemente derivar la ecuación de la onda
con respecto al tiempo. Luego ya aclararemos esto en algunos ejemplos numéricos que haremos, ¿de acuerdo? Pero, insisto, no confundir estos dos términos, ¿de acuerdo? No confundir lo que sería la velocidad de propagación de una onda con la relación entre la longitud de onda y el periodo, o bien como el producto de la longitud de onda y la frecuencia. No lo debemos confundir con la velocidad de oscilación de un punto cualquiera del medio, ¿de acuerdo? Que sería simplemente derivar su ecuación, la ecuación de esa onda, en función del tiempo. Derivando la ecuación de la onda en función del tiempo, tendríamos, para un punto cualquiera del medio x, pues tendríamos una determinada velocidad de oscilación. Bien, y por último, vamos a desvelar, os he dicho antes que ese número k que hemos introducido en la ecuación de la onda no tenía nada que ver con la constante elástica del medio, ¿de acuerdo? Es otra constante, entonces vamos a ver ahora qué constante es esa k que hemos introducido ahí. Bien, antes hemos escrito que la ecuación de una onda, cualquiera, vamos a poner una propiedad perturbada phi, una función de onda, cualquiera x, phi de x, perdón, la podemos representar como a seno de, o a coseno, Recordad que puede ser a seno o puede ser a coseno perfectamente. Esto es exactamente igual que lo que veíamos para el oscilador armónico. Pero vamos a elegir como función, por ejemplo, a seno de k por x menos vt, donde x menos vt representa que es una onda que se propaga hacia la derecha, hacia valores positivos de las x. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que esta onda, según hemos visto ahora en todos los conceptos que hemos introducido, la función de esta onda se repite cada longitud de onda. Es decir, al cabo de una longitud de onda, la función vuelve a ser o a tener exactamente el mismo valor. Por tanto, esta función tiene que valer exactamente lo mismo que esta otra función. Vamos a poner x más lambda, es decir, donde ahora el punto, en lugar de ser x, es justamente el consecutivo a una distancia lambda, menos v por t. ¿Vale? Es decir, que podemos poner, por tanto, esta identidad como a por seno de k por x menos vt, ¿de acuerdo? X menos vt más k por lambda. Es decir, por tanto, esta función, que es al cabo de una longitud de onda la misma que teníamos en la longitud de onda antes, ¿vale? A una distancia igual a una longitud de onda, finalmente esta función pues es exactamente lo mismo que esta función. Ahora, en el caso de una onda armónica, recordad que cuando hablamos de una onda armónica tenemos que pensar en esto, ¿de acuerdo? Entonces, como es una función sinusoidal, las funciones sinusoidales al cabo de 2pi radianes vuelven a tener exactamente el mismo valor. Es decir, que entre esto y esto, digamos, hay 2pi radianes. Cualquier función sinusoidal tiene una periodicidad de 2pi radianes. Por tanto, fijaos que esta parte que nosotros tenemos aquí es justamente la función de onda original, ¿de acuerdo? Para el punto x. Y este término más k lambda, que nos dice que esa función de onda es igual que la que teníamos justamente en el punto x, evidentemente eso significa que este término k por lambda equivale en realidad a 2pi radianes, porque al cabo de 2pi radianes la función de onda es exactamente la misma. Por tanto, se cumple que k por lambda, vamos a borrar por aquí, el producto k por lambda equivale, por tanto, a 2pi radianes. De ahí, por tanto, ya sabemos, o ya podemos ver, que el número k, esta constante k, equivale, pues, a 2pi partido de lambda. Bien, esta identidad es de suma importancia, ¿de acuerdo? Es decir, el número de ondas, por tanto, vendría a ser algo así como el número de longitudes de onda que hay en, digamos, un desfase 2pi, una distancia 2pi.
¿vale? 2pi partido de lambda. Eso sería lo que llamamos el número de onda, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tenemos definidos los parámetros fundamentales, que recordemos: amplitud, periodo, frecuencia, velocidad de propagación y finalmente ya hemos desvelado que era esa constante K que denominamos número de onda, ¿de acuerdo? La constante K, recordad por favor, no la confundamos con la constante elástica de un oscilador, en este caso no tiene nada que ver. Esa constante K representa de alguna manera la propagación de esa onda, ¿de acuerdo? Por tanto, ese número K lo llamamos número de onda, y ese número de onda es 2pi partido de lambda, como acabamos de ver a partir de la demostración que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Bien, tenemos ya esos parámetros y vamos a ver ahora cómo los podemos interrelacionar todos ellos. Porque lo importante cuando tengamos una ecuación de onda es saber en esa ecuación de onda cómo están implícitamente relacionados e informados en la propia ecuación todos estos parámetros que estamos definiendo ahora, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a ver ahora cuáles son las relaciones entre estos parámetros. Bien, vamos a relacionar ahora todos estos parámetros que hemos definido. Hemos definido antes que la longitud de onda, lambda, sería velocidad por el periodo, puesto que hemos definido que la velocidad sería lambda partido del periodo, ¿de acuerdo? Es decir, que como la velocidad es lambda partido del periodo, tenemos por una parte que lambda sería velocidad por el periodo, e igualmente, digamos, hemos visto antes que la velocidad sería lambda por la frecuencia, ¿de acuerdo? En los dos casos. Por otra parte, acabamos de definir que el número de onda K es 2pi partido de lambda, ¿de acuerdo? Y como lambda lo podemos definir como velocidad por el periodo, de aquí entonces se deduce que K sería 2pi partido de v y por el periodo, ¿vale? Ahora bien, 2pi partido por el periodo es justamente omega, es decir, esto que tenemos aquí es justamente equivalente a omega. De ahí deducimos esta relación de importancia fundamental, y es que el número de onda es la relación entre la frecuencia angular y la velocidad de propagación, ¿de acuerdo? Es decir, esta relación es fundamental en ondas armónicas. No debemos olvidarla. Es decir, ese número de onda equivale a la relación entre la frecuencia angular y la velocidad de propagación. Bien, fijaos que no lo hemos citado antes, que el número de onda, digamos, es 2pi partido de lambda. Por tanto, las unidades de K, las unidades del número de ondas, son unidades inversas de longitud. Es decir, que la unidad de K en el sistema internacional sería metro menos 1 o bien centímetro menos 1, ¿de acuerdo? Son, en cualquier caso, unidades inversas de longitud. Insisto en la importancia que vamos a ver que va a tener esta relación, la relación de K como el cociente entre frecuencia angular y velocidad de propagación. Porque esta relación que acabamos de escribir es la que nos va a dar origen a la forma o la expresión más habitual de una onda armónica. Antes hemos visto que una onda armónica es una función como cualquier onda, del tipo x más menos v por t, ¿de acuerdo? El otro día veíamos que eso representaba un pulso que se propaga. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es cómo podemos entonces escribir de un modo más, quizás el más habitual, la función de una onda armónica, donde en esa función vamos a ver que aparecen implícitos todos, absolutamente todos los parámetros de los que acabamos de hablar. Bien, y vista todas estas relaciones que hemos hablado entre los parámetros de una onda armónica, vamos finalmente a escribir la ecuación de una onda armónica en su forma más habitual, ¿de acuerdo? Hemos visto en una primera aproximación que esta sería la ecuación típica de una onda armónica, perfectamente válida, ¿vale? La podemos dejar perfectamente tal como está escrita ahí, sabiendo que K es el número de onda que hemos definido y V es la velocidad de propagación. Pero
suele aparecer representada en la mayoría de los textos y en casi todos los sitios de otra manera. Fijaos que si en esta ecuación nosotros metemos el factor k, la constante k, dentro del paréntesis, obtendríamos que es nuestra función de onda, por tanto sería igual a a por seno, y ahora de k por x más menos k por v por t, ¿de acuerdo? Pero según acabamos de ver ahora, hemos dicho que había una relación fundamental, y es que k era el cociente entre omega y v. De aquí, por tanto, que ese producto k por v en realidad representa omega, la frecuencia angular, ¿de acuerdo? Y esta es la forma más habitual en la que nosotros nos vamos a encontrar escrita la ecuación de una onda armónica, es decir, una función de onda cualquiera, perdón, estoy poniendo de x, ¿de acuerdo? Y tenemos que poner que una función de onda, por tanto lo rectificamos en todo lo que hemos puesto anteriormente. Una función de onda no es una función de x, es una función de x y de t. Acordaos de rectificarlo en todos los desarrollos que hemos visto antes donde haya puesto phi de x, ¿de acuerdo? Es phi de x y de t. Perdonad el error. Bien, entonces, una función de onda, phi de xt, finalmente la vamos a ver escrita habitualmente de la forma a seno o a coseno, insisto, en que puede ser seno o coseno indistintamente, ¿de acuerdo? De kx más menos omega por t, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de esta función de ondas. Pero esta es la forma más habitual en la que os la vais a encontrar siempre. Es decir, a seno y dentro de lo que sería el argumento del seno o del coseno, lo que sería kx más menos omega t. Bien, importante. Esto que tenemos justamente como argumento del seno o del coseno es lo que llamamos la fase de la onda. ¿De acuerdo? Es decir, esto que aparece ahí es lo que llamamos la fase de la onda. Es decir, es lo que nos va a indicar cuál es el estado de la perturbación, de la propiedad perturbada, en una posición x cualquiera del medio y en un instante t. Por tanto, esto que tenemos entre paréntesis, importante que recordemos este término, representa lo que llamaríamos la fase de la onda. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la fase, dentro de esta fase de la onda, ¿vale? Que hemos dicho que sería kx más menos omega por t, perdón, kx más menos omega por t, distinguimos los dos términos que aparecen aquí, que sería la fase espacial y la fase temporal, ¿de acuerdo? Por tanto, el término kx representaría la fase espacial en función de la distancia, mientras que el término omega t representaría la fase temporal. ¿Vale? Es importante esto. Recordemos eso, esos dos términos, los dos términos en conjunto representarían lo que sería la fase de la onda, ¿de acuerdo? Y cada uno de esos dos términos, uno referido a la distancia, a distancia de propagación x, representaría la fase espacial, mientras que el otro, referido al tiempo, representaría la fase temporal. Por ejemplo, esto es importante de cara a resolver algunos problemas que veremos después, donde nos pueden preguntar cuál es la diferencia de fase espacial, por ejemplo, entre dos puntos del medio, ¿de acuerdo? O cuál es la diferencia de fase temporal en un mismo punto del medio. Entonces, cuando hablemos en algunos problemas que nos planteen esto, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de diferencia de fase
espacial entre dos puntos del medio es algo así como si en un instante determinado hiciésemos una foto fija de la onda y nos dijeran cuál es la diferencia de fase entre dos puntos del medio, es decir, uno puede que esté en el máximo, el otro puede que esté en el mínimo, ¿de acuerdo? O puede ser que los dos puntos estén en un máximo, o puede ser que uno esté en el máximo, otro esté en un nodo, etc. Es decir, puede haber cualquier diferencia de fase, pero la diferencia de fase espacial, ¿de acuerdo? Evidentemente estamos hablando de dos puntos distintos del medio en el mismo instante, ¿de acuerdo? En el mismo instante. ¿Qué quiere decir eso? Que si restamos, imaginad que esa diferencia de fase, por tanto vamos a llamarla incremento de phi de fase, sería, pues para dos puntos distintos del medio, la diferencia entre k por el punto x2 más menos omega t, ¿de acuerdo? Menos la fase del punto correspondiente al punto 1 más menos omega t. Como estamos hablando del mismo tiempo, exactamente del mismo tiempo, eso quiere decir, por tanto, que la diferencia de fase espacial entre dos puntos sería k por x2 menos x1. Dicho de otro modo, la diferencia de fase espacial sería, por tanto, el producto entre el número de onda, k, por la distancia entre esos dos puntos. Es decir, que esa diferencia, por tanto, esa diferencia de fase espacial vendría a ser simplemente el resultado de multiplicar el número de onda por la distancia entre esos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora trabajaremos con algún problema numérico, pues para ver, por ejemplo, pues cuál es la diferencia de fase entre esos dos puntos, etc. ¿Vale? Fijaos que la diferencia de fase, en el caso de la diferencia de fase espacial, no tiene unidades, ¿vale? Porque la diferencia de fase espacial, daos cuenta que es multiplicar k, que son unidades de longitud a la menos 1, por unidades de longitud. Por tanto, digamos, esa diferencia de fase espacial es adimensional. ¿De acuerdo? Esa sería la primera diferencia de fase, la diferencia de fase espacial. Y ahora vamos a hablar de cuál sería la diferencia de fase temporal. La diferencia de fase temporal, fijaos que se refiere a un mismo punto del medio, es decir, a un mismo punto, exactamente un punto que está oscilando. ¿Cuál es la diferencia de fase temporal en dos instantes cualesquiera, en dos instantes distintos? Vamos a llamarlos, por ejemplo, T1 y T2, ¿de acuerdo? Si estamos hablando del mismo punto, cuando restamos las dos fases kx más menos omega t, el término kx al restarse nos va, puesto que estamos hablando de la misma x, ¿de acuerdo? Por tanto, kx no aparece y por tanto la diferencia de fase temporal simplemente será omega por t2 menos t1, ¿vale? Dicho de otro modo, la diferencia de fase temporal sería multiplicar la frecuencia angular por la diferencia de tiempos, ¿vale? Bien, fijaos que en este caso, esta diferencia de fase temporal evidentemente se mide en radianes, puesto que la frecuencia angular sería radianes partido segundo y el tiempo se mide en segundos. Por tanto, la diferencia de fase temporal, sus unidades son, en este caso, radianes, ¿vale? De modo que, fijaos que cuando en un problema nos planteen diferencia de fase entre dos puntos, es muy distinto de cuando nos plantea una diferencia de fase temporal en un punto del mismo medio, ¿de acuerdo? Recordad, diferencia de fase entre dos puntos, k por delta x, o diferencia de fase temporal en un mismo punto del medio, es, en este caso, omega por delta t, ¿vale? Por tanto, ya tenemos una visión más o menos en conjunto de lo que sería la ecuación de una onda, pero vamos a matizar porque, evidentemente, la ecuación de una onda se puede escribir de múltiples maneras. Entonces, nos vamos a centrar en la que hemos escrito
pero vamos a ver que podría aparecer también escrita de otras maneras. Vamos a tratar de detallar todas esas posibles maneras para que no haya lugar a confusión. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos que a la hora de saber de cuántas maneras podemos escribir una onda armónica, la ecuación de una onda armónica, pues tenemos que recurrir a nuestros conocimientos de trigonometría. Recordaréis que muchas veces os he dicho que siempre es útil tener una circunferencia goniométrica a mano, porque nos permite aventurar cuáles son las relaciones entre senos, cosenos, etcétera, ¿no? Pero de todas ellas, fijaos, vamos a detenernos en este tipo de formas de escribir o de relaciones que hay entre los senos de la suma de dos ángulos, por ejemplo, ¿no? El seno de A más B es exactamente igual que el seno de B más A, ¿vale? Porque recordad que el seno de A más B es seno de A coseno de B más coseno de A seno de B. Si intercambiamos los factores, no se altera para nada el resultado, ¿de acuerdo? Por tanto, seno de A más B es lo mismo que seno de B más A. Pero a su vez, seno de A menos B sería exactamente lo mismo que seno de B menos A más menos pi radianes, ¿de acuerdo? Es decir, que el seno de A más B equivaldría al seno de B menos A simplemente añadiendo un más menos pi. Por el contrario, el coseno de A más B es lo mismo que el coseno de B más A, pero también el coseno de A menos B es igual que el coseno de B menos A. ¿Qué significa esto? Esto significa que, ateniéndonos a esto que tenemos aquí, nosotros nos podemos encontrar la ecuación de una onda armónica escrita de las siguientes maneras. La podemos encontrar como la hemos escrito hasta ahora, es decir, a seno de kx. Vamos a centrarnos solamente en una onda que se propaga hacia la derecha, ¿de acuerdo? Por tanto sería kx menos omega t si se propaga hacia la derecha, ¿vale? Pero esta misma función la podemos entonces encontrar perfectamente, según acabamos de decir, como a por seno de omega t menos kx, ¿vale? Es decir, esta y esta función representarían lo mismo simplemente con un desfase de pi, para entendernos, como si una saliera, digamos, hacia el máximo y la otra saliera hacia el mínimo, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, puede aparecer en primer lugar omega t menos kx. Lo que sí es importante es en cualquier onda que recordemos que el factor que multiplica el tiempo es omega y que el factor que aparece multiplicando a x es el número de onda k, ¿de acuerdo? De igual modo, nuestra función puede venir escrita en forma de coseno tranquilamente, ¿vale? Kx menos omega t, o puede venir escrita justamente al revés. Es decir, tenemos que estar prevenidos ¿vale? Tenemos que estar prevenidos a que la función de onda puede aparecer en cualquiera de estas cuatro maneras. Es decir, podría estar perfectamente, pongamos por caso, a coseno de 0,5 por t menos 3x, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que uno tiene que tener siempre muy claro es factor que multiplica el tiempo, independientemente de si está en el primer lugar o en el segundo lugar, factor que multiplica el tiempo es omega, factor que multiplica x es el número de onda k, ¿de acuerdo? Por tanto, no nos dejemos engañar, cuidado con esto, con la forma en que esté escrita esa onda que puede venir, como veis, el argumento invertido, ¿de acuerdo? Precisamente a tenor de todo esto que acabamos de ver. Por supuesto, en las ondas ocurre exactamente igual que en el oscilador. ¿Os acordáis que veíamos distintas maneras de escribir la ecuación de un oscilador armónico? ¿Vale? Y eso dependía, nosotros finalmente elegíamos, dentro de todas esas múltiples maneras, elegíamos como la más idónea la que mejor representara el estado inicial de la oscilación. Entonces, para ello, os acordáis que en la ecuación del oscilador, pues podía ser necesario introducir una constante de fase inicial, un delta, ¿no? Una constante de fase. Bueno, esto puede ocurrir exactamente igual en nuestra onda armónica. Por tanto, al final, podemos elegir cualquiera de estas como representativas. Lo más habitual es que aparezca primero kx y luego omega t, eso suele ser lo más habitual, ¿de acuerdo? Pero digamos que finalmente nosotros vamos a plantear como ecuación más general posible de una onda
aquella que introduzca finalmente incluso la posibilidad de una constante de fase inicial. ¿De acuerdo? Por tanto, lo vamos a escribir ya sea como seno o como coseno más menos omega t, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer una constante de fase una posible constante de fase que vamos a llamar delta, ¿de acuerdo? En consecuencia vamos a elegir como representativa esta ecuación que tenemos aquí. Esta seguiría, de alguna manera, la forma más general, ¿de acuerdo? La forma más general de nuestra función de onda. Bien, A, la amplitud. K está referido a la longitud de onda. Omega está referido al periodo de la frecuencia, ¿de acuerdo? Y delta, esa constante de fase, pues nos diría en x0 y en t0 cuál es el estado de oscilación. Es decir, que delta, digamos, indica el estado de la onda, el estado inicial. En x igual a 0 y t igual a 0. Fijaos que en el caso del oscilador, como el oscilador es solamente una función del tiempo, el factor delta pues indicaba cuál era el estado de oscilación en t igual a 0. Pero como estamos hablando de una onda que se propaga, en nuestro caso delta sería el estado inicial de la perturbación en la posición x igual a 0 y en el tiempo t igual a 0. Es decir, si queremos calcular delta, sería simplemente hacer este factor 0 y este factor 0, por tanto, digamos, el estado de la perturbación inicial sería, en consecuencia, C00, pues A por el seno de delta. ¿De acuerdo? De ahí sacaríamos cuánto valdría, digamos, esa constante de fase en función de la información que nos den en el problema. Pero insisto, y esto es lo importante, es lo que vamos a trabajar ahora en un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí dentro, en esta ecuación, tenéis absolutamente toda la información de la onda. Porque recordemos, fijaos que K es 2pi partido de lambda, por tanto, automáticamente ya de ahí sacamos la longitud de onda, simplemente dividiendo 2pi entre K, ¿vale? Es decir, que una vez que tengo yo escrita una ecuación general de una onda, pues 2pi entre K me da ya la longitud de la onda de esta representación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por otra parte, como omega es 2pi partido del periodo, pues de ahí sacamos ya directamente también el periodo de esa onda, ¿no? Que sería 2pi entre omega. Es decir, como veis, el parámetro lambda y el parámetro t, pues lo sacaríamos directamente de K y de omega. Y hemos visto antes, y hemos dicho que era una relación fundamental, que finalmente como K decíamos que era omega entre V, pues fijaos que la forma de sacar de una ecuación la velocidad de propagación de una onda, a partir de una ecuación escrita, automáticamente la velocidad de propagación de la onda sería el cociente entre omega y K. Es decir, que en función de cómo esté escrita nuestra función de onda, en la forma en que esté escrita nuestra función de onda, cuando aparezcan los parámetros K y omega, fijaos que ya tenemos absolutamente toda la información completa de la onda. Tenemos la longitud de onda, 2pi entre K, tenemos a partir de omega el periodo, 2pi entre omega, y por supuesto la frecuencia, una vez que tenemos el periodo, es la inversa, la frecuencia será la inversa del periodo, y tenemos también la velocidad de propagación. La velocidad de propagación sería simplemente dividir omega entre K, es decir, lo que tenemos ahí ya nos daría incluso también cuál es la velocidad de propagación de esa onda.
Vale, vamos a hacer un problema práctico, ¿de acuerdo? Es decir, vamos ya a resumir toda esta información bastante densa que os he metido sobre la forma de escribir la ecuación de una onda, la forma general, y vamos a enfrentarnos ya pues, a un caso concreto, un caso particular que nos pueden indicar que nuestra función de onda es lo que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Esto se corresponde con el problema 5, la página 180 de vuestro libro, ¿de acuerdo? Entonces, imaginad que tenemos esa ecuación de onda. Como la ecuación de onda, como veis, viene expresada en metros, significa que la propiedad perturbada en este caso es la altura, ¿de acuerdo? Si elegimos como x la dirección de propagación, que es lo que aparece aquí, en la expresión de la onda, y sería, digamos, la altura. Por tanto, esto sería algo así como una onda en una cuerda, ¿vale? Una onda armónica que se transmite en una cuerda, y tiene esa expresión. Bien, nos dicen que a partir de esa ecuación deduzcamos su velocidad de propagación, apartado A, apartado B, su longitud de onda, su periodo, su frecuencia, ¿de acuerdo? Y en los apartados C y D nos hablan de que hallemos la velocidad de oscilación de un determinado punto del medio, ¿vale? Entonces vamos a ir por partes. Fijaos que nos piden todos los parámetros de dicha onda. Una cosa que tenéis que tener siempre mucho cuidado. Es decir, después del seno tiene que venir el argumento completo. Si fuera del paréntesis tenemos algún factor, tenemos que meter ese factor dentro del paréntesis, ¿vale? Porque si no estaríamos interpretando de forma incorrecta la ecuación. Es decir, si uno ya enseguida se pone a hacer cálculos y dice, bueno, pues K es 3, cuidadito, que tenemos aquí un pi tercios fuera del paréntesis, que lo tenemos que meter dentro, ¿vale? Por tanto, antes de empezar a hacer cálculos, miremos bien cuál es la ecuación que viene representada y vamos a ponerla en la forma que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Por tanto, nuestra ecuación finalmente la vamos a escribir como 0,2 por el seno, y ahora pi tercios lo metemos dentro del paréntesis, con lo cual nos quedaría pi por x menos 30 entre 3, que nos daría 10 pi t, ¿de acuerdo? Vale, y ahora ya sí, entonces podemos afirmar inequívocamente que esos dos factores que multiplican tanto a x como a t, uno representaría k y el otro representaría omega. Por tanto, ya directamente de ahí sacamos que k es igual a pi y que omega sería, por tanto, igual a 10 pi segundos menos 1. ¿Vale? K, perdón, hemos dicho que es pi, como viene expresado en metros, pues será metros menos 1, ¿de acuerdo? Y omega es 10 pi segundos menos 1. Vale, hemos visto antes que justamente el cociente entre omega y k nos da la velocidad de propagación. Por tanto, la velocidad de propagación, que es la primera pregunta que nos hace el problema, sería justamente el cociente entre esos dos factores, omega y k, ¿de acuerdo? Es decir, como es 10 pi entre pi, nuestra onda se propaga, en este caso, a una velocidad, por tanto, de 10 metros partido segundo, ¿vale? Esa sería, por tanto, la velocidad a la que se propaga nuestra onda, 10 metros por segundo, que sería la contestación a ese apartado A. Bien, vamos a ver el apartado B, que nos pide el lambda, t, el periodo y la frecuencia, ¿vale? Partimos, pues, de nuestra ecuación, como la tenemos ahí. Bien, decíamos que lambda siempre está implícita en la información de k, puesto que k hemos dicho que es 2pi partido de lambda. Y aquí automáticamente sacamos que lambda sería 2pi partido de k. Y puesto que k es pi metros menos 1, pues esto significa que la longitud de onda sería, por tanto, de 2 metros, en nuestro caso, ¿vale? Es decir, nuestra longitud de onda representada en esa ecuación representaría una onda de 2 metros de longitud de onda. En el caso del periodo, pues hemos visto que el periodo es 2pi partido de omega, es decir, el otro factor que aparece en la ecuación,
Y como omega es 10pi, pues sería 2pi entre 10pi. Es decir, que el periodo sería, por tanto, de 0,2 segundos. Este es el tiempo que se tardaría en que un mismo punto repita idéntico estado de oscilación o de perturbación, ¿vale? Y puesto que la frecuencia es la inversa del periodo, pues nuestra frecuencia sería de 5 segundos menos 1 o bien 5 hercios. ¿De acuerdo? Es decir, que veis que en esa ecuación ya están, como decíamos antes, implícitos todos, absolutamente todos los parámetros. Bien, vamos ahora al caso de calcular la velocidad de oscilación, ya sea máxima o ya sea cualquier velocidad de oscilación de un punto X del medio. Para hallar la velocidad de oscilación tenemos que derivar nuestra función, la que tenemos aquí, ¿vale? Bien, la velocidad de oscilación, por tanto, va a venir dada por la derivada de esta función xt en función, la derivada respecto del tiempo, perdón, ¿vale? Por tanto, si llevamos respecto del tiempo, evidentemente el factor kx se entiende que es constante, porque estamos hablando de la velocidad de oscilación de un mismo punto, y en consecuencia, pues recordad que la derivada del seno es el coseno, y la derivada de lo de aquí dentro del paréntesis respecto del tiempo sería menos 10pi, que saldría fuera del paréntesis, ¿vale? Por tanto, tendríamos que la velocidad de oscilación va a venir dado por menos 10pi por 2, es decir, vamos a poner por tanto menos 2pi por coseno de pi x menos 10pi t. Evidentemente, también vendría dado en metros partido segundo. Es decir, esta sería la expresión general para lo que sería la velocidad de oscilación, ¿de acuerdo? De un mismo punto del medio, recordad por tanto que al derivar, puesto que estamos hablando del mismo punto del medio, esto es una constante, ¿de acuerdo? En consecuencia, lo único que derivamos dentro del paréntesis sería menos 10pi t respecto a t, que sería menos 10pi que sale fuera del paréntesis, ¿vale? Bien, esto sería por tanto la expresión general para la velocidad de oscilación de un determinado punto x en un instante t cualquiera, ¿vale? Nos preguntan en el apartado C cuál es la velocidad de oscilación máxima. Bien, la velocidad de oscilación máxima será aquella en que el coseno tenga su valor máximo, y como el coseno, el valor máximo posible es 1, ¿de acuerdo? Pues significaría entonces que la velocidad máxima de oscilación, prescindiendo de ese signo, porque recuerda que la velocidad puede tener el doble signo más menos, ¿vale? Por tanto, la velocidad máxima de oscilación, en nuestro caso, vamos a considerarla, insisto, en valor absoluto, sería por tanto 2pi metros partido segundo, o si lo preferís aproximadamente 6,28 metros partido segundo, ¿vale? Insisto con ese más menos. Y por último nos dicen cuánto vale la velocidad de oscilación, pues en x igual a 2 y en t igual a 10. Pues tan simple como sustituir x igual a 2 y t igual a 10 en esta expresión, y entonces llegaríamos a que la velocidad de oscilación del punto 2 en el tiempo 10, por tanto tendría como expresión menos 2pi por coseno de 2pi y menos 100 pi, ¿vale? Bien, fijaos que esto sería menos 2pi por el coseno de 2pi menos 100pi es menos 98pi, ¿de acuerdo? Menos 98pi es, digamos, 49 veces 2pi. O sea que cuando es un múltiplo entero de 2pi radianes, pues ya sabemos que el coseno tiene como valor
en este caso el coseno de valdría 1, ¿de acuerdo? Es decir, sería equivalente al coseno de 0, por tanto valdría 1. De modo que entonces la velocidad de oscilación del punto 2 en el instante t igual a 10, a tenor de la expresión que tenemos aquí nosotros, sería menos 2pi metros por segundo. Por tanto, la velocidad de oscilación sería justamente es decir, menos 6,28 aproximadamente metros vatios segundo. ¿Vale? Es decir, fijaos que, por tanto, en el punto 2, en el instante 10, digamos, la velocidad de oscilación sería negativa, pero estaría en su valor máximo. ¿Vale? Bueno, pues veis que esta es la forma en la que se resuelve un problema de ondas. Es muy fácil, es tremendamente fácil, insisto. Es decir, una vez que tengamos presente cuál es la ecuación general de una onda armónica, descifrarla es una tarea muy sencilla, como acabáis de ver. Y podemos descifrar todo, ¿no? Podemos descifrar incluso más allá, podríamos haber planteado en este mismo problema, ¿cuál es la diferencia de fase espacial entre los puntos x igual a 2 y x igual a 5? Bueno, pues simplemente lo calculamos, ¿vale? En el mismo instante, omega t se nos va en los dos, y ya recordad que la diferencia de fase temporal sería simplemente multiplicar k por la distancia entre esos dos puntos, ¿vale? Puesto que k, creo recordar, lo hemos borrado ya, pero me parece que era pi, ¿no? K era pi metros menos 1, pues por ejemplo, si nos dijeran, ¿cuál es la diferencia de fase espacial entre los puntos 2 y el punto 5 en el mismo instante? Bueno, pues como la distancia entre los puntos 2 y 5 sería de 3 metros, pues simplemente la diferencia de fase espacial entre esos dos puntos sería 3pi, ¿vale? Sería k por delta x, 3pi. Es decir, podemos resolver, por tanto, todo, absolutamente todo lo que nos planteen en un problema. Aquí tenéis un buen ejemplo y con esto pues podéis practicar perfectamente con cualquiera de los ejemplos que os pongan. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver, pues finalmente, es todos estos parámetros en un pequeño experimento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar hacer un experimento y vamos a ver o vamos a visualizar esos parámetros de los que hemos hablado, longitud de onda, etcétera, etcétera. Bueno, pues este pequeño experimento que tenemos aquí, vamos a ver justamente esos parámetros de los que hemos hablado, que es la longitud de onda o que es el periodo, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí, ya hablaremos un poquito más adelante de ello, es lo que llamaríamos una onda estacionaria. Fijaos que tenemos aquí un oscilador, ¿de acuerdo? En este caso es un oscilador que produce una onda circular y esa onda va hacia aquella dirección y se refleja en esta dirección. Las dos ondas que se superponen, como ya veremos, generan este patrón que es una onda estacionaria. En función de lo que hemos visto, uno podría pensar que la longitud de onda sería la distancia entre este punto y este punto, pero vamos a ver que no es esta la longitud de onda. Y para ello vamos a recurrir a un truco que es intentar congelar la onda de manera que veamos solo la onda que se propaga en un sentido. Y para ello vamos a hacer un truco, que es un truco utilizando una lámpara estroboscópica. Y vamos a intentar congelar el movimiento de la onda, para que veamos claramente cuál es la longitud de onda, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Bueno, pues esto que veis aquí es prácticamente la onda congelada, casi congelada con una lámpara estroboscópica. Entre este punto y este, que ahora están oscilando, ¿de acuerdo? Cuando vuelvan a aparecer, pues fijaos que esto sería la longitud de onda, ¿de acuerdo? La distancia entre mínimos, o, como vamos a ver ahora, bueno, sigue siendo la distancia entre estos mínimos que tenemos aquí, eso sería una longitud de onda, ¿de acuerdo? Estos puntos en general oscilan, por tanto veis la forma de la onda armónica perfectamente y ahí tenéis la longitud de onda, ¿de acuerdo? De nuevo, tan pronto está en un máximo como puede estar en un mínimo. Esto, mediante la técnica estroboscópica, lo que hemos hecho es esa onda estacionaria que habéis visto, pues está ahora mismo prácticamente congelada. Fijaos que antes se veían dos máximos, pero no eran esos, sino la distancia entre este y este, ¿de acuerdo? Los que corresponderían a una longitud de onda.